vida. Se veía hilillos de sangre sobre la cama y para sacarlos tuvimos que arrastrar la cama con una máquina y con eso lo sacamos por completo. Los entierros fueron también algo muy impactante. Eran, a la hora que salía el cuerpo, se identificaba de inmediato, se le daba a uno un número y ya decían en tal panteón va a llevar tu número, el número fulano de tal, el número X, y ya cuando llegabas inmediatamente procedían a ponerlos en unas fosas que apenas tendrían, si acaso, lo suficiente como para poder tapar los féretros. Era algo impactante y estar a las horas de la madrugada en un panteón. Estaban súper iluminados los panteones con todos los servicios de emergencia. Había estaciones de la Cruz Roja dentro de los panteones. Llegabas, te enterraban a tu persona fallecida. Ahí fue otro momento impactante que me tocó vivir, porque había entierro en ese momento de gente de la judicial. Cuando se escuchan las salvas, el olor de las sirenas dentro del panteón, pues era algo que también conmovía. En la ciudad se oían llamados de emergencia por todos lados, todo el mundo quería que los participaran, todo el mundo quería que se le ayudara, todo el mundo pedía, había lugares como fue el famoso de unas costureras que nadie las atendía porque era una unidad pequeña, todo el mundo participando directamente en los edificios grandes, en el Centro Médico Nacional, en la unidad del ISSSTE, en las unidades de Tlatelolco, con todos los servicios derrumbados. El caos que había en la circulación debido a que se cayeron las líneas de fuerza, de alimentación eléctrica, fue suplido todo lo que eran los servicios de emergencia, los servicios de policía, por la juventud en ese momento de los Pumas, la juventud del Poli, la juventud de las diferentes facultades y que hay dentro del DF. Todos se lanzaban con sus banderines de juego directamente a los ejes viales para controlar el tráfico, dándole preferencia siempre a los vehículos de emergencia. Y la gente lo respetaba. Era increíble ver cómo aquella gente que normalmente luchábamos por pasar en el tráfico, todo mundo ante lo que es la agitación del banderín del Pumas, del Poli o de quien fuera, el joven que se paraba, todo el mundo lo respetaba dándole preferencia a los vehículos de emergencia. El caos que se había sembrado al principio se empezó a organizar por toda la fuerza de la juventud, la fuerza de toda la gente mayor que también participaba en las labores titánicas de tratar de sacar gente con vida. Logré ver salir a una mujer después de 4 días, era una señora de edad, yo creo que tendría cerca de unos 75 años. La saca un paramédico de lo que es el área de Guanajuato, pertenecía a los paramédicos de Salamanca, porque así decía la ambulancia de la que ellos participaban. El paramédico ya estaba súper cansadísimo, ya estaba rasguñado por todos lados, pero sale arrastrando a esta señora de ese mismo edificio donde murieron mis familiares. Ella sale con las 2 piernas cercenadas. Afortunadamente se le cierra la hemorragia por la misma losa que le cortó sus piernas y la señora salió bendiciendo al paramédico que la había salvado. Muy agradecida, abrazándolo y diciéndole, por favor, vuelva a entrar porque adentro todavía escucho a más personas con vida. Eso era el México después del terremoto. Eso era lo impactante de ese tipo de escenas que quedarán grabadas para siempre y de por vida en la mente de cada uno de los que participamos. Después del 4.º día empezó la rapiña. La gente que sin escrúpulos empezaba a tratar de ver qué robaba dentro de lo que eran las cosas que quedaban de los edificios. En ese momento, los que no estábamos haciendo rapiña, le decíamos al ejército quién estaba haciendo la rapiña para lo que lo retirara. No había tiempo de detenerlos, no había tiempo de llevarlos a la cárcel. Era el tiempo de sacarlos de ahí porque no se valía que estuvieran haciendo los actos de rapiña. Había un lugar, sí, para bajar y acumular todas las pertenencias, los cuales los deudos que hayan quedado con vida podían identificar y acreditarse como tales, como dueños de las piezas que ellos podían recuperar. Pero pues no se valía que esa gente estuviera haciendo la rapiña. Después de los primeros días que todo era gratuito, las máquinas conformadoras, etcétera, palancas, grúas y todo ello, los primeros días participaban de gratis. Después empezó el negocio. Desgraciadamente se oye feo, se oye frío. Después quitaron a todos los que estaban participando como de momento como gratis. Empezó a entrar los vehículos pagados por el gobierno y en ese momento pues ellos querían hacer de las suyas porque pues ellos eran los contratados y no querían demostrar que pues solamente con la gente de paga podían participar. Entonces empezó a cesar el esfuerzo de la comunidad en sí porque empezaban a sacarlos a todos cuando ya
También, obviamente, ya no había tanta esperanza de vida, ya el quinto o sexto día lo único que se detectaba en el ambiente era el aroma a muerto, era el aroma a polvo, porque los polvos eran intensos, las llamas que consumieron el Hotel Regis, todo lo que había pasado dentro de la Ciudad de México empezó poco a poco a desaparecer ya lo que era el síntoma de urgencia, porque ya sabíamos que ya no había vida. Ese México 85 nos dejó ingratos recuerdos, fueron 7 fallecidos por parte de mi familia directamente, pero cuántas familias no se perdieron por completo. Esto fue la primera vez que yo había visto un terremoto. Me tocó estar en lo que fue la réplica más fuerte, que fue el día siguiente, una réplica tan fuerte que me tocó dentro de lo que era el sótano de uno de los hospitales del Seguro Social, cuando todavía teníamos esperanzas de encontrar con vida a alguno de los familiares. Únicamente hubo un solo sobreviviente en ese edificio de mi familia, fue el que sirvió para identificar. Fue algo extraño cuando él me relata cómo fue su historia, porque dice que él, cuando terminó el terremoto, esos edificios no habían caído. Ya se oían las sirenas por todos lados porque pues el centro médico estaba a un lado, el Centro Médico Nacional. Entonces, una de las tías que estaba en ese momento bañándose y terminando el terremoto porque los edificios no cayeron, le dice al tío, por favor, ve y mueve el carro porque te van a encerrar, porque ahorita los servicios médicos de emergencia están trabajando. En ese momento, él baja, todavía por su edificio, baja tranquilamente, prende su carro para moverlo del estacionamiento y dejarlo en un punto de poderse mover, y al momento de encender el carro, siente otra vez como si hubiera un terremoto, pero no, ya no era un terremoto, eran los edificios que uno a uno se fueron cayendo. Ya no resistieron, esos cayeron cerca de 10 minutos después del terremoto, uno a uno se veían cayendo. Él se quedó pues ahora sí que impávido, no sabía qué hacer, su reacción, desde ese momento no habló durante horas, él nada más seguía con la vista clavada en donde había quedado su familia. Lamentablemente le tocó enterrarlos a todos y él fue el único sobreviviente. Ojalá que Dios nos proteja y esto no vuelva a suceder nunca más. Lamentablemente, pues, años después volvió a repetirse otro terremoto, no de las mismas características, no de la misma magnitud, pero igual de catastrófico. Que esto nos sirva para aprender y tratar de decir que la unión nunca debe desaparecer, y esas ganas de ser y de apoyar y de integrarse en las brigadas de esos jóvenes se volvieron a repetir y se volvieron a ver en las escenas del nuevo terremoto. Espero que este testimonio te sirva dentro de lo que es tu trabajo, y pues te agradezco que me hayas invitado. Gracias y muy buena noche. Hasta luego. Yo soy Cassandra Espinosa y este es mi testigo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Klein y yo viví varios de los sucesos del temblor del 19 de septiembre de 1985. Aunque estaba muy joven, recuerdo perfectamente bien todo lo que pasó. Fue aproximadamente a las 7 y fracción de la mañana, estaba yo todavía acostado disponiéndome para ir a trabajar, mi primer trabajo, cuando en el noticiario empezó de Memo Ochoa a moverse todo y pues se cortó la transmisión. Su casa está en Echegaray, sin embargo ahí no se sintió, sí se sintió, sin embargo no nos imaginamos todas las consecuencias. Al trasladarnos al centro, que es mi labor, era mi lugar de trabajo en el ISSSTE, en el Monumento de la Revolución, fue cuando empecé cuadra tras cuadra a ver todo lo devastado que estaba el centro de la Ciudad de México, incluyendo el mismo edificio del ISSSTE, el Hotel Principado, y en fin, muchos edificios, todos deteriorados o caídos. De inmediatamente se suspendieron las labores y nos regresamos a nuestros respectivos hogares, hasta 2 semanas después fuimos reubicados. Sin embargo, fue algo muy impactante, en el cual notificaron que había 10,000 muertos y hubo más de 100,000 fácilmente. Es todo. Gracias. Hola, buenas noches. Hoy voy a hablar sobre los sucesos del 85 con mi papá. Así que bueno, a ver. Déjame acomodo. Ya, a ver. Ya. Hola, A ver, ¿cómo te llamas? soy José Luis Novoa Medina. La edad que tenías en el 85 y ahora. Ahora tengo 55 años, tenía 23 años.
En el En 85. 1985, Ok. así es, A cuando ver. sucedió el temblor. Cuéntame qué fue lo que pasó cuando empezó a temblar y así. Bueno, yo estaba viviendo en una residencia de estudiantes y en ese momento se estaba celebrando una misa. Entonces eran las 7 de la mañana, empezó a temblar muy fuerte y bueno, pues fue... En aquel entonces como que la cultura era no moverse de donde estabas, ¿no? O sea, nunca se había caído nada, entonces todos nos quedamos donde estamos, pero sí tronaba la estructura era un edificio 4 pisos, se oía cómo tronaba la estructura y el sacerdote que estaba celebrando misa se tuvo que detener del altar para no caerse, ¿no? Pero el edificio no le pasó nada. Ok. ¿Y qué pasó después de que pasó el temblor y así? Bueno, después yo estaba estudiando en la Universidad Panamericana y ahí se organizaron algunas como Brigadas, brigadas de rescate, exactamente. Bueno, en la primera que participé fue una que fuimos a la colonia Roma, ahí Ujú. estuve y bueno, pues era muy impresionante. Bueno, primero yo quise comunicarme con mis papás que estaban viviendo en Guadalajara y estaban de visita en México. Se cortaron todas las comunicaciones y no me pude comunicar con ellos hasta como 2 días después. Afortunadamente no les pasó nada. Y bueno, te decía, organizamos algunas brigadas de rescate, fui a la colonia Roma, ahí se organizó la población de una manera extraordinaria. Yo estuve en un multifamiliar que se cayó totalmente, eran a lo mejor unos 6, 7 pisos y pues estaban, a lo mejor medía 4 o 5 metros. Y ahí tratamos de ayudar en lo que podíamos, ¿no? Había gente, por ejemplo, dando sándwiches y comida a la gente que estábamos ahí ayudando. Y no sé, me habías contado algo del Hotel Regis, ¿no? Bueno, sí, tenía un amigo que él era estudiante de biología, estaba estudiando en la UNAM, y entonces su papá era de Culiacán, me parece, ¿no? Entonces vino de visita y entonces mi amigo se fue a dormir con él al Hotel Regis, ¿no? Y después de un tiempo, bueno, más bien como a las 6:30 de la mañana, él se fue a su clase de 7 y su papá se quedó dormido en el hotel. Y el hotel se cayó y su papá murió. Ay, qué triste. Sí, pues sí, fue difícil. Y ya después, bueno, ya eso es todo. Sí, pues bueno, tuve un amigo que era estudiante de medicina, que se llamaba Esteban, y él estuvo yendo al Hospital Juárez. Al Hospital Juárez, ahí rescataron ¿Se cayó? niños. Sí, se cayó totalmente. Y él estuvo ayudando a rescatar a algunas enfermeras y personal que estuvo ahí, y también fue difícil. Yo no fui, él es el que luego nos contó, y rescataron a gente pues que salió sin piernas y eso, y que estaban vivos, ¿no? Pues al menos sobrevivieron, ¿no? Bueno, algunos sobrevivieron y muchos murieron. Pues sí. Bueno, pues eso es todo. Nada más. Muchas gracias por cooperar. De nada, hija. Bueno, De nada. gracias. De nada. Bye.